En consideración a lo que habíamos comentado desde la clase pasada, esta clase tiene dos partes. La primera parte, desde el punto de vista de patología ortopédica frecuente a nivel de la consulta general o de medicina familiar, son afecciones relacionadas con actividades de uso continuo, relacionadas con la mano, en particular tres patologías. La primera enfermedad que vamos a ver, o tendosinovitis, se denomina tendosinovitis de Kerbein, enfermedad de Kerbein, que es una tendosinositis localizada a nivel de la mano. Muy bien, la primera consideración que tenemos que hacer, ¿de qué se trata esta patología? Bueno, la tendosinovitis o enfermedad de Kerbein, como están señaladas en las imágenes, es una afección dolorosa. Estas patologías causan dolor e incapacidad funcional. Es una que afecta a dos tendones a nivel de la muñeca, el extensor y el abductor largo del pulgar, como está señalado ahí. Son dos tendones que rodean la base del pulgar y de sus vainas, y esto ejerce presión sobre los nervios cercanos que puede ocasionar en algunas ocasiones, aparte del dolor, entumecimiento u hormigueo a nivel de la mano. ¿En dónde se localiza el dolor? Bueno, ahí está muy bien señalado, en el trayecto del estiloides radial, cuando pasan estos dos tendones en la base del pulgar, y es ahí donde el paciente va a referir dolor, dificultad para la movilidad, trastornos en la movilidad, en algunas ocasiones acompañado de hormigueo. El síntoma principal, como les mencionaba anteriormente, es el dolor o sensibilidad o hipersensibilidad en la base del pulgar, y también puede irradiarse el dolor a nivel del antebrazo. Este dolor puede desarrollarse de manera lenta o aparecer de manera súbita, y puede empeorar cuando se utiliza la mano, el pulgar, o en aquellas actividades que tienen que ver, como se señala en esta imagen, actividades laborales relacionadas con equipos de cómputo, el uso prolongado del mouse, la posición de la mano, o actividades que requieran movimientos de pronosupinación de manera continua por la actividad laboral que el paciente refiera. Entonces, el dolor se localiza a nivel del estiloides radial con una hipersensibilidad y dificultad o trastornos para la actividad manual. ¿Cuáles son los síntomas? Aparte del dolor, como se señala en la imagen, el dolor, aparte del dolor, hay un proceso inflamatorio cerca de la base del pulgar. El paciente puede referir parestesia o hormigueo, e inclusive una sensación de chasquido cuando se realizan los movimientos a nivel del pulgar. La causa más común de esta patología es el uso excesivo y crónico a nivel de la muñeca, con movimientos repetitivos a través de día tras día, que van a causar irritación y dolor. Como ven, estas dos actividades relacionadas con nuestras actividades, tanto de equipos de cómputo por el uso del mouse, o bien en el caso de la utilización del pulgar para el manejo del teléfono celular o cualquier aparato desde el punto de vista electrónico, que causan un uso repetitivo durante tiempo prolongado, que va a causar una inflamación de la vaina de estos dos tendones a nivel de la base del pulgar, y este uso repetido va a causar un proceso inflamatorio que se traduce en dolor y limitación funcional a nivel de la base del pulgar en el trayecto de la estiloides radial. El uso excesivo está relacionado con actividades manuales, el uso del celular, el uso de el utilizar el teléfono celular, la escritura de manera repetitiva, inclusive la administración de alimentos, como en esa imagen, la mamá que está alimentando a su bebé. Bueno, pues la posición prolongada y repetida en esta posición de la muñeca es lo que puede causar una inflamación a nivel de la vaina de estos dos tendones, con los consecuentes síntomas de dolor, la utilización del pulgar cuando utilizamos el celular para el texteo sobre todo. Y la última imagen le señala el proceso inflamatorio, cómo está muy bien localizado en lo que es la base del pulgar. Inclusive se puede sentir o palpar un nódulo muchas veces, y esto hace que el paciente acuda a consultar, y tenemos que hacer una buena investigación para poder relacionar la aparición de la patología con el tipo de actividad que el paciente realiza, para poder determinar la etiología del dolor y llegar a un diagnóstico de presunción. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
todas aquellas actividades en las que utilizamos la mano en alguna actividad de uso repetido, y es más frecuente a nivel de las mujeres, se presenta después de los 40 años, aunque ya no hay límite de edad debido a las actividades que realizamos. La afición al teléfono celular, al iPad, a cualquiera de estos aparatos, en donde esto implica movimientos repetitivos de la mano y la muñeca, o bien algunas aficiones, juego, etcétera, en donde utilizamos de manera repetitiva movimientos de mano y muñeca. Esto es una causa muy común y hay otro tipo de causas dentro de los factores de riesgo, como son lesiones asociadas a la muñeca, por ejemplo, en el caso de los pacientes que han sufrido una fractura, donde hay un tejido cicatricial, y en el embarazo y el postparto también puede aparecer a causa de los cambios hormonales que ocurren durante este periodo. Desde el punto de vista del diagnóstico, esta prueba o maniobra de Finkelstein es la prueba más específica para determinar la tendosinovitis de Kerbein, que se realiza pidiéndole al paciente que coloque el pulgar dentro de la palma de la mano, flexionando los dedos y haciendo un movimiento hacia abajo, como señalan las imágenes, y lo que va a ocasionar es dolor. Primero, doblar el pulgar para que quede apoyado sobre la palma de la mano, formar un puño cerrando los dedos y se dobla la muñeca hacia el lado meñique. Esta maniobra, cuando causa dolor, podemos presumir o asumir que es una prueba positiva que nos corrobora el diagnóstico clínico de enfermedad o tendosinovitis de Kerbein. Desde el punto de vista de su tratamiento, el tratamiento se enfoca en reducir el dolor y la inflamación, que incluye los siguientes pasos. De inicio, damos tratamiento conservador mediante la administración de antiinflamatorios. Por supuesto, hay que disminuir o restringir la actividad causal de esta patología, reposando la articulación, la utilización de aparatos ortopédicos como son muñequeras, en el caso de esta, para lograr la extensión del pulgar y evitar el proceso repetitivo de movimientos de mano y muñeca. Inclusive se puede aplicar a nivel de la especialidad, a nivel del segundo nivel, como ven en la imagen de abajo a su derecha, la infiltración de la vaina tendinosa con corticoides y, por supuesto, tratamiento de fisioterapia a base de calor, ultrasonido terapéutico, etcétera. Y en la gran mayoría de los casos, que esto es lo más importante, el tratamiento conservador mejora en más del 90% de los casos y el procedimiento quirúrgico es nuestro último recurso. De tal modo que cuando tengamos a un paciente, que cualquiera que sea su actividad, lo relacione con dolor a nivel de la base del pulgar, clínicamente hay dolor, hipersensibilidad, prueba de Finkelstein positiva, ese paciente presumiblemente tenemos una enfermedad o tendosinovitis de Kerbein y tenemos la obligación de restringirle la actividad, calor, inflamatorios y por supuesto que el manejo a través de la infiltración de corticoides, la aplicación de una ortesis y el envío a rehabilitación corresponde al segundo nivel de atención y con lo cual mejoran la gran mayoría de los casos. Sin embargo, cuando estos pacientes, a pesar del tratamiento instituido a nivel de especialista, no funciona o el paciente continúa con mucho dolor, inclusive con sensación de atrapamiento en donde el tratamiento conservador no funcionó, requerimos el tratamiento quirúrgico cuando no hay mejoría, a pesar de tener un tratamiento conservador adecuado. Y el procedimiento quirúrgico que corresponde al médico especialista consiste en una cirugía a través de la base del pulgar, donde se hace la liberación de la vaina de ese compartimento extensor y abductor. Como ven, es una incisión transversal siguiendo las líneas de Shenton de la piel y no en sentido vertical. ¿Por qué? Porque ustedes saben que podemos lesionar ahí una ramita de la rama sensitiva del radial que llega al dorso de la mano. Entonces, durante la cirugía hay que tener mucho cuidado en identificar esto. ¿Qué es lo que se hace? Identificar la vaina, liberar esa vaina para permitir el movimiento correcto de los dos tendones y una vez realizado esto, el paciente puede reintegrarse en un tiempo de recuperación a su actividad normal, por supuesto con las restricciones de aquella actividad que lo ocasionó.
El pronóstico en relación a esta patología es excelente en virtud de que el paciente, ya sea tratamiento conservador que respondió o bien después del procedimiento quirúrgico, el paciente puede tener, por lo general, un funcionamiento completo del pulgar después que ha desaparecido el proceso inflamatorio, los ejercicios recomendados y el movimiento que se recupera de manera normal, pero sobre todo la desaparición del dolor al realizar los movimientos. La segunda patología que vamos a ver es el síndrome del túnel carpiano. En esta imagen, solo para recordarles desde el punto de vista anatómico, el nervio es el síndrome del túnel carpiano, como está descrito en la clasificación internacional de enfermedades, actualmente denominado como una neuropatía compresiva del nervio mediano periférica. El nervio mediano corre en la parte media, en el centro del antebrazo, a nivel de la muñeca, pasa a través del ligamento, por debajo del ligamento transverso, y lo coloreado en azul corresponde al trayecto sensitivo del nervio mediano, cómo se distribuye alrededor de la palma de la mano, que involucra el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y la mitad del dedo anular. El resto del trayecto sensitivo de la parte medial, o lo que corresponde a la mitad del cuarto dedo y del dedo meñique, corresponden a la inervación del nervio cubital. Y recuerden que el radial, que es eminentemente motor, a nivel del pulgar en el dorso de la mano, emite únicamente una rama sensitiva para repasar el trayecto y distribución de los nervios de la mano. Estas son las preguntas que nos plantea la guía de práctica clínica en relación al síndrome del túnel carpiano. ¿Qué factores de riesgo intervienen para que esto se presente? ¿Qué es lo que vamos a responder a lo largo de esta presentación? ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta un paciente con un síndrome del túnel del carpo? Desde el punto de vista de auxiliares diagnósticos, ¿cuál es aquel procedimiento de mayor utilidad para apoyar o corroborar nuestro diagnóstico clínico? Debemos hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes. ¿Y cuáles son estas patologías con las que se hace el diagnóstico diferencial? Desde el punto de vista del tratamiento, ¿qué tratamiento debe indicar el médico de primer nivel de atención al paciente a quien se le ha diagnosticado síndrome del túnel del carpo? Los criterios de referencia para enviar al paciente y cuáles son los criterios de referencia para enviar al paciente con el médico especialista en traumatología y ortopedia. Desde el punto de vista de esta patología, es la neuropatía que se presenta con más frecuencia en trabajadores que realizan un trabajo intensivo con las manos, secretarias, bordadoras, tejedoras, cualquier persona cuya actividad laboral y manual se realiza básicamente con las manos, pueden presentar en algún momento signos o datos clínicos de neuropatía del nervio mediano. ¿Por qué? Porque la fuerza de agarre repetida con la mano, la postura sostenida de la muñeca o repetida en extensión o en flexión puede aumentar el riesgo de síndrome del túnel carpiano en cualquier paciente o trabajador. ¿Cómo se define el síndrome del túnel del carpo? Es una mononeuropatía periférica compresiva de la extremidad superior, donde el nervio comprimido es el nervio mediano a nivel de la articulación de la muñeca. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay un aumento en la presión dentro del túnel y por lo tanto disminuye la función a ese nivel. Se presenta con relación a la epidemiología aproximadamente en un 3.8, casi un 4% de la población en general. Clínicamente, ¿cómo vamos a establecer nuestro diagnóstico? A través de un examen clínico y a través de estudios de conducción nerviosa, básicamente la electromiografía. Aquí los estudios de imagen, como son las radiografías básicamente, únicamente nos sirven para hacer diagnóstico diferencial en el caso de que hubiera una lesión osteomuscular. Uno de cada 5 pacientes pueden presentar dolor, entumecimiento y hormigueo en las manos y que pueden tener síndrome del túnel del carpo. Se caracteriza inicialmente por dolor con las actividades relacionadas con su trabajo, con su afición, con su desempeño desde el punto de vista laboral. Y además del dolor, el paciente
puede referir que en algunas posiciones en particular, al elevar las manos o al producir una hiperflexión o hiperextensión, el paciente inicia con hormigueo o entumecimiento, pero sobre todo estos síntomas de entumecimiento y hormigueo se presentan en la noche. El paciente tiene la necesidad de sacudir la mano para disminuir esta sensación. Entonces, estos son algunos de los datos clínicos más característicos. El dolor se puede irradiar hacia el antebrazo, inclusive al brazo y muchas veces hasta el hombro. Hay diferentes enfermedades y condiciones y eventos que pueden ser la causa del síndrome del túnel del carpo. El paciente refiere parestesia, hormigueo, dolor y disfunción muscular. La lesión del nervio mediano, ¿con qué otros factores se puede asociar? A algunas enfermedades sistémicas, a mecanismos locales productores de la lesión, y también se puede presentar en cualquier edad, género, raza u ocupación. Desde el punto de vista de frecuencia, sí es mucho más frecuente en mujeres que en hombres en proporción de 7-1, y el rango de edad está entre los 40 y los 60 años. Aquellas personas, hombre o mujer, que tienen ocupaciones donde el movimiento de la muñeca es de manera en flexión y repetida, pueden presentar este tipo de patología, alguna actividad que presenta esto. Ya vimos que el nervio mediano es el principal nervio de la mano y sus ramas entran a través de un conducto estrecho, como está señalado ahí, por debajo del ligamento transverso, y este conducto por debajo del ligamento transverso se conoce como túnel del carpo. Este túnel los huesos de la muñeca, básicamente los huesos carpianos, y por encima tiene la membrana fuerte que mantiene juntos a todos estos huesos, conocido como ligamento transverso del carpo. Desde el punto de vista de su función de sensibilidad, el nervio mediano proporciona, como está señalado ahí, el primero, la sensibilidad del pulgar, del índice, del medio y la mitad del dedo anular. Ese es el trayecto sensitivo del nervio mediano. Por lo tanto, la sintomatología de parestesia, entumecimiento o hormigueo se puede referir a uno o a todos los dedos de la mano en la región palmar, pero básicamente el paciente puede referirlo a nivel del pulgar, el índice, que es el trayecto más extenso del nervio mediano, a nivel de la palma de la mano en la región de la sensibilidad. La historia clínica del paciente debe ser minuciosa. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar signos y síntomas propios del síndrome del túnel del carpo. Hay que investigar muy bien el dolor, el tiempo de evolución, qué lo desencadena, el predominio nocturno, sobre todo, hay alguna actividad que lo desencadene, el dolor o el entumecimiento o el hormigueo es mucho más frecuente en la noche, puede haber sensación de calor, sensación quemante en el trayecto del nervio mediano. Es muy importante localizar el dolor y si ha tenido tratamiento previo y, por supuesto, la investigación fundamental en relación al tipo de actividad profesional o recreativa que nuestro paciente realice. Estas son dos maniobras, así como el Finkelstein, que es positivo para la tendosinovitis de Kerbein. En el túnel del carpo hay dos pruebas clínicas básicas que nos pueden orientar hacia un síndrome del túnel del carpo. La primera prueba se conoce como prueba de Tinel, que es positiva en el 60 al 70% de los casos, y se realiza haciendo una percusión del nervio, como señala la imagen, a nivel de la muñeca, realizando una percusión con un martillo de exploración a nivel de la muñeca, y esto va a desencadenar dolor o entumecimiento, y cuando esto ocurre decimos que la prueba es positiva. La segunda maniobra también, que es un poco más específica, que es positiva en el 80% de los casos, es cuando le pedimos al paciente que realice la flexión de la muñeca a 90 grados, como se señala en la imagen, y entonces el paciente realizar esta maniobra enfrentando una mano con la otra y colocándola a 90 grados, si el paciente desencadena dolor o entumecimiento o parestesia, es positiva en más del 80% de los casos, colocando al paciente en esta posición. Entonces, prueba de Tinel y prueba de Fallen son dos maniobras específicas para determinar el síndrome del túnel del carpo en base a nuestra historia clínica. Desde el punto de vista de la atención en el primer nivel de atención con el médico general o el médico familiar, ¿qué debe de hacer el médico de primer contacto ante la sospecha
por edad, por actividad laboral, por síntomas, por la localización del dolor y los síntomas que lo acompañan, debe solicitar en primer lugar una radiografía antero-posterior y lateral de la columna cervical. Como les dije, las radiografías no nos apoyan el diagnóstico de túnel del carpo, pero sí nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a nivel de la columna cervical pueden haber trastornos de tipo degenerativo, estenosis del conducto vertebral que producen las mismas sensaciones de neuropatía periférica como son entumecimiento y dolor. Y entonces tenemos que descartar que el paciente tenga todos estos síntomas, pero relacionados con la columna cervical. Y en el caso de las manos, para hacer un diagnóstico diferencial, si hubiera un evento traumático y relacionarlo con una fractura o alguna otra patología, desde el punto de vista de imágenes radiológicas, únicamente nos sirven para establecer diagnóstico diferencial. Sin embargo, existen estudios de conducción nerviosa, en particular los estudios de electromiografía, que también, además de hacer un diagnóstico diferencial, nos permiten determinar el tipo de neuropatía que el paciente tiene, si ya tiene si solamente es una neuropraxia, una neurotmesis o una axonotmesis, para determinar el grado de lesión. El estudio de la electromiografía hay que realizarlo, sobre todo porque existe atrofia tenar y persistencia del entumecimiento en un paciente aun cuando hemos tenido tratamiento y no hay mejoría. Entonces, el estudio que nos va a corroborar nuestra impresión o diagnóstico clínico en un paciente donde sospechamos túnel del carpo, si ya descartamos patología cervical o algún otro tipo de lesión, como ven, es la electromiografía, que es un estudio de conducción nerviosa que valora a través de la estimulación eléctrica la conducción nerviosa del nervio mediano y que nos permite establecer, de acuerdo al resultado de este estudio, el grado de lesión que este nervio puede tener, ya sea una compresión parcial, una compresión total, tiene datos de denervación. Todo esto lo obtenemos a través de un estudio de electromiografía. ¿Quiénes realizan este estudio? Los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, que a través de un equipo de conducción nerviosa realizan esto. En las imágenes ustedes observan cómo el nervio radial a nivel de la mano tiene una parte muy pequeñita, prácticamente en el dorso. En la parte central se señala el trayecto del nervio mediano y con un color un poquito más oscuro a nivel de la mano, en la porción del cuarto y quinto dedo, es una imagen esquemática del trayecto que siguen los tres nervios cuando terminan a nivel de la mano. Y la imagen de abajo es un estudio de electromiografía que se está realizando en un paciente. A través de electrodos se hace la estimulación nerviosa a través de corrientes eléctricas para valorar la conducción nerviosa a nivel de la mano. Casi siempre este estudio se hace de manera comparativa porque este síndrome muchas veces puede presentarse en ambas manos, siendo predominante en la mano dominante. La exploración física de nuestro paciente en quien sospechamos síndrome del túnel del carpo, ¿qué debe incluir? Obviamente las características personales, edad, factores de riesgo, comorbilidades, el paciente es diabético, el paciente es hipertenso, qué tipo de actividad realiza, ya sea en el trabajo o en el hogar, cuáles son los rangos de movilidad de la muñeca y de la mano. Tenemos que observar deformidades, inflamaciones y sobre todo a nivel de la palma de la mano es importante identificar el volumen de la masa muscular, la eminencia tenar. Pacientes que dejan de utilizar la mano pueden sufrir hipotrofia muscular de la eminencia tenar y cambios atróficos a nivel de la piel y un examen de sensibilidad, así como pruebas para determinar, una vez que ya lo tenemos, las pruebas de electromiografía y determinar el grado de lesión de estos pacientes. Desde el punto de vista del tratamiento, el síndrome del túnel del carpo tiene, como muchas de las patologías, dos vertientes de tratamiento, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. De inicio, de acuerdo a nuestro diagnóstico, siempre recomendamos un tratamiento conservador a través de manejo antineurítico, a través de neuromoduladores o bien a través de las vitaminas del complejo B, B1, B12, B6, que conforman el complejo B,
como coadyuvante para la recuperación de ese nervio comprimido. Se administra por lo menos una cápsula de complejo B a lo largo de 3 a 6 meses, una dosis de cada 24 horas. Y cuando tenemos pacientes alérgicos a esto, podemos recurrir a los neuromoduladores como el gabapentina o la pregabalina, administradas en dosis de una tableta cada 24 horas o una cápsula, y también por 3 a 6 meses. Esto es lo recomendable en el inicio para disminuir los síntomas y mejorar la conducción nerviosa, la asociación de complejo B con neuromoduladores que pueden ser la gabapentina o la pregabalina. Obviamente la restricción de la actividad que esto lo produce, y en muchas ocasiones el tratamiento de fisioterapia. Entonces, el tratamiento en el primer nivel de atención, ¿en qué consiste? Tenemos que inmovilizar al paciente con una férula o con una ortesis que nos permita descargar a la posición, una férula de descarga para mantener la muñeca en posición neutra, de utilización nocturna, y cuando vayan a realizar actividades laborales y no laborales. También se puede utilizar dentro de la medicina física y rehabilitación la termoterapia o inmersión en agua caliente, evitar la flexoextensión forzada de la muñeca y disminuyendo la actividad física que aumente o exacerbe el dolor. Y en el caso de las amas de casa, pues obviamente aquellas actividades que requieran rotación externa intensa de la muñeca, como son pues actividades de la vida cotidiana, como dormir, tender una cama, etcétera. Entonces, como ven, estas son las indicaciones que los médicos de primer contacto debemos recomendar a aquellos pacientes en que sospechamos el síndrome del túnel del carpo. ¿Cuándo voy a referir a rehabilitación? Un paciente con diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Aquel paciente que voy a referir a medicina física y rehabilitación es aquel paciente que tiene persistencia del dolor a pesar del tratamiento conservador señalado, y a un paciente que después de haberse infiltrado, que es otro procedimiento, tienen persistencia del dolor. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la atrofia, mejorar la movilidad y disminuir sobre todo el dolor y las parestesias, combinado junto con tratamiento médico a base de los medicamentos que antes fueron señalados. En el caso de que los pacientes se vuelvan tengan ya un padecimiento crónico avanzado, pero sobre todo resistente al tratamiento conservador, ese paciente deberá ser referido al médico especialista, porque entonces ya tendremos que reunir todos aquellos elementos que nos den una indicación o un tratamiento quirúrgico y de acuerdo al reporte electrofisiológico. Esto es el reporte de un estudio de electromiografía donde haya evidencia de un déficit sensitivo y o motor y que el paciente tenga más de 3 a 6 meses de evolución con persistencia e incremento de la sintomatología funcional y dolorosa. La cirugía, ¿en qué consiste? Hay procedimientos de mínima invasiva y procedimientos de cirugía abierta, como se señalan en las imágenes, donde a través de una incisión palmar hacemos la disección hasta identificar el ligamento transverso e inmediatamente por debajo de él vamos a encontrar al nervio mediano, y lo que se hace en la cirugía, ya sea abierta o mínima invasiva, es liberar el ligamento transverso y corroborar que el nervio mediano prácticamente ya está totalmente descomprimido. Y la sutura únicamente involucra la piel, no vuelve a suturarse el ligamento transverso para evitar una fibrosis y compresión. Y como ven, es una cirugía, es una incisión relativamente pequeña, como se ve en la imagen, en la imagen central del lado derecho, y donde el paciente se recupera de manera muy satisfactoria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar con la tercera parte, por favor. Sí, doctora. Sí, adelante. ¿Sabes si hay algún tipo de predisposición genética o para tener túnel de carpo? No, no la hay. No está descrito. No está descrito. El túnel del carpo básicamente está relacionado con, actualmente, algunos autores, algunos textos y algunos artículos consideran el túnel del carpo como la enfermedad del siglo.
del siglo XX y del siglo XXI, porque por la utilización del mouse y la utilización de la tecnología en todas nuestras actividades, prácticamente a todos los niveles de actividad laboral. Realmente aquella actividad profesional relacionada con un uso repetitivo del mouse o sin el mouse, pero pues obviamente la tecnología forma parte de nuestra vida en este momento y en esta época mucho más todavía. Entonces, por eso esto es que existen aparatos ergonómicos para sostener la muñeca y evitar que la muñeca, al colocarse en la posición de tomar el mouse, esté en una superficie lisa y tener una especie de cojín para sostener la muñeca y realizar todos estos movimientos, sobre todo relacionados con la tecnología y aquellas actividades laborales, a pesar de disponer de todos estos recursos. Bueno, son pacientes que trabajan a lo largo mínimo de 8 horas, si no es que más, con aparatos tecnológicos que condicionan una posición forzada, pero está relacionado más que nada con la edad, con mucho más frecuente. Les puedo decir que de 10 pacientes en lo personal he intervenido por túnel del carpo unilateral, porque también se puede presentar de manera bilateral. 9 son mujeres y 1 hombre. Entonces, también está relacionado en el caso de las mujeres con los cambios hormonales relacionados con la menopausia. Y en el caso también de las mujeres, antecedentes de fractura de coles que por la cicatrización y fibrosis tienen como consecuencia a largo plazo, desarrollan un síndrome del túnel del carpo. Pero desde el punto de vista de predisposición familiar o causa genética, no existe ninguna teoría de estas. Ok, gracias, doctora. Sí, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Sí, doctora. Doctora. A ver, de uno en uno, si me hacen favor. Muy bien. Primero. Adelante. Bueno, mi pregunta era, con lo que acabo de mencionar, ¿siempre que haya fractura de coles, posteriormente se va a desarrollar el síndrome de túnel del carpo o no necesariamente? No necesariamente. No hay. Es una de las causas, ¿sí? No relacionadas con actividad laboral y frecuente repetida de la mano y la muñeca, pero hay que vigilar muy bien en el caso de los pacientes fracturados de la muñeca. Por eso es que es importante hacer una reducción adecuada para evitar ese proceso cicatricial, que puede tener un síndrome del túnel carpo, pero no es igual a ya tuve una fractura de coles y voy a desarrollar túnel del carpo. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero no es igual a. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, doctora. En lo que respecta a como prevención a algunos estiramientos o algún movimiento de la mano, ¿podría evitar que aparezca el síndrome de túnel carpiano? La forma más correcta para prevenir esto es la utilización adecuada de los equipos de tecnología y lo que actualmente a nivel de tecnología se utilizan, que son cojines a nivel de la muñeca específicos. Sí, los han visto en todos los lugares ahí donde venden aparatos de cómputo, equipos de cómputo, pues son como, en lugar de utilizar en el caso de que utilizamos el mouse, es como una laminita que nos permite deslizar el mouse. Hay algunos de estos protectores o pads, le dicen, que traen un cojín que mantiene la muñeca en reposo y nos permite utilizar el mouse, pero que nos previene el síndrome del túnel del carpo. Con relación a la utilización de aparatos y obviamente con relación a la actividad laboral, pues muchas veces tenemos que disminuir, modificar o redistribuir nuestros horarios de trabajo en relación a la actividad profesional o actividad de casa que nos está condicionando esto. Pero no hay ningún medicamento, ni hay, únicamente en base a las causas que lo originaron, podemos establecer medidas de prevención. Y obviamente en el inicio, cuando el paciente inicia con los síntomas, sí hay ejercicios de estiramiento y ejercicios específicos para la flexión y extensión de la muñeca que indican los especialistas en rehabilitación, los médicos en fisioterapia,
para disminuir los síntomas una vez que esto se presenta. ¿Alguna pregunta más? ¿Iván? Sí, doctora, una pregunta. Sí, a ver. Puede Perfecto, que quede A ver, totalmente, a ver, Frida. sí, puede que quede totalmente dañado el nervio y no quede funcional la mano. Cuando hay una compresión completa, es muy probable que el paciente, antes de llegar a una lesión total, decida no hacerse nada, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los pacientes, pues, ¿quién se quiere operar? Muchos pacientes dicen, no, a mí déjenme así como estoy y no me quiero intervenir o no quiero operarme. Sin embargo, como los síntomas son tan frecuentes y la sensación de entumecimiento en la mano es tan desagradable que no te permite hacer y realizar tus actividades de la vida diaria, el paciente acepta el procedimiento quirúrgico. ¿Qué sucede si un paciente definitivamente no quiere operarse? Pues sí hay una disminución. No le deja de funcionar la mano porque va a tener algún tipo de función, pero ya están con el trayecto del nervio mediano completamente comprimido, pues ya no tiene la misma sensibilidad en el trayecto del nervio mediano en la región sensitiva e inclusive pierden la fuerza por atrofia de los músculos de la eminencia tenar y la falta de precisión para la utilización del pulgar. Pero son casos extremos. La gran mayoría de los pacientes, cuando tienen síntomas que justifican el procedimiento quirúrgico, aceptan realizárselo y mejoran notablemente. Obviamente, mientras más pronto se realice la cirugía, una vez hecho el diagnóstico de una compresión total, el paciente probablemente se recupere. ¿Por qué? Porque si no, esta compresión llega hasta el grado de denervación completa. ¿Alguna otra pregunta, Frida? No, doctora, todo claro. Gracias. También es importante considerar aquí la neuropatía diabética. Muchos pacientes diabéticos, por su propia condición de microangiopatía, aún sin antecedentes de un uso repetido y de un uso frecuente de la muñeca en determinada posición, pueden desarrollar túnel del carpo. No es tan frecuente, pero lamentablemente ustedes saben que la epidemiología de la diabetes pues, está relacionada a que cada día hay más pacientes diabéticos, cada día hay más pacientes adultos mayores que tenemos que realizar alguna actividad laboral, por ejemplo, de cómputo o seguir trabajando porque la expectativa de vida ya aumentó y eso contempla la posibilidad de que un paciente diabético que desarrolla una actividad de manera repetida y sostenida, cualquiera que sea su edad, pues puede desarrollar una neuropatía compresiva del nervio mediano. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Ninguna. ¿Quedó claro el túnel del carpo? ¿Quedó clara la enfermedad de Kerber? Doctora, Sí, adelante. ¿el dolor solo es en la parte ventral de la mano? O sea, en la palma. El dolor es a nivel de la muñeca y el dolor puede ascender a lo largo del antebrazo, al brazo, inclusive llegar al hombro. Es ascendente. El paciente así lo refiere, es dolor, una sensación quemante, una sensación, el paciente muchas veces puede referirte, me duele, pero además siento como que me corriera algo frío en la mano. Todo esto relacionado con síntomas neurológicos. Irene. Ok, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿y hay posibilidad de daño vascular por la misma compresión? No, no. ¿Dónde pasa? ¿Qué arterias pasan a nivel del túnel del carpo? ¿Qué arteria pasa junto con el nervio mediano? Acuérdense que la radial, por eso les mostré la tabaquera anatómica, hasta allá llega. Y lo que tenemos en la mano, pues son los arcos arteriales, superficial y profundo, pero estos son en la palma. El nervio mediano se comprime en la muñeca a nivel de la inserción. Voy a regresar la imagen. A nivel del túnel del carpo.
¿sí? Por aquí, en esta imagen, aunque es un poco esquemática que hay, por eso le señalé muy bien cómo está formado el túnel, por huesos y tendones, y el ligamento transverso, que sería su techo, y su piso serían los huesos del carpo. Los arcos dorsales van mucho más hacia arriba y hasta la base de los dedos, si ustedes recuerdan. Entonces, realizar la cirugía, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con los vasos sanguíneos que están ahí, pero un vaso importante no. Acuérdense por dónde pasa la arteria radial y por dónde pasa la cubital, por el canal de Guyon. Entonces, aquí, como en esta imagen esquemática, ven como el nervio mediano está un poco más superficial, se asienta por debajo en los huesos del carpo y arriba lo que tiene es el ligamento transverso. ¿Sí quedó claro? La arteria radial está un poco más donde toman el pulso a nivel radial. El pulso se toma a un lado de la estiloides del radio, ¿no? No, ahí tomamos el pulso periférico. Para decir, ¿cuánto tiene ese paciente de pulso? ¿Dónde le toman el pulso? Periférico. Cuando quiero saber el pulso, pues es a un lado de la estiloides del radio. Ahí nos palpan el pulso periférico de la radial para tomarnos el pulso, ¿no? Entonces el nervio mediano está mucho más hacia el centro, por esto esta imagen. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Doctora, ¿hay alguna razón para la exacerbación nocturna del dolor? Mientras el paciente está en actividad, pues hay ciertos movimientos de flexión y extensión y esto, bueno, de alguna manera no produce tantos síntomas. El dolor nocturno está relacionado con el reposo de la extremidad. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces vamos a continuar con la última parte de esta primera clase, ahora sí que la última parte de este primer segmento, en donde nos vamos a enfocar a lo que se conoce como dedo en gatillo, dedo en resorte o tendinosis estenosante. Si lo tenemos que catalogar desde el punto de vista de la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10, donde vienen descritas todas las enfermedades y la letra y número que le corresponde, está catalogado como dedo en gatillo, que puede aparecer en cualquiera de los dedos de la mano. También se le conoce como trigger finger o dedo en gatillo. Y esta afección causa dolor, rigidez y sensación de que un dedo se traba o se atasca cuando el paciente lo flexiona o lo estira, como ven en las imágenes. También se le conoce como una tenosinovitis o tendinocinovitis estenosante y tiene que ver con la inflamación y engrosamiento a nivel de una de las poleas en cualquiera de los dedos de la mano. En la mayoría de los casos, los dedos afectados por el dedo en gatillo, por lo general, por eso estas imágenes corresponden a la generalidad, no quiere decir que no puede aparecer en cualquier otro dedo o al mismo tiempo en más de un dedo, es el anular y el dedo pulgar. También se le conoce como pulgar en resorte. Cuando el pulgar es lesionado, bueno, pues ya les mencioné cómo se conoce como pulgar en resorte. Y esto muestra la imagen de lo que el paciente realiza cuando realiza la flexión del dedo anular y cuando lo estira siente que se traba o bien ya no puede estirarlo totalmente porque hay un atrapamiento ahí del tendón a través de un engrosamiento de la polea a nivel tendinoso. Vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del dedo en gatillo? Los síntomas y los signos pueden ir desde dolor por una inflamación leve hasta el atrapamiento completo del dedo y que el paciente tenga que utilizar la otra mano para poder extender el dedo. Cuando hay una rigidez y esta se presenta generalmente por la mañana, el paciente refiere una sensación de chasquido o crujido cuando moviliza el dedo y puede haber una sensibilidad o hipersensibilidad a nivel, o inclusive palparse un nódulo a nivel de la palma de la mano. Toda la afección está localizada en la palma de la mano. Es un dedo que queda trabado en la posición de flexión y que se estira de manera repentina. Es un dedo que se traba en la posición de flexión, no en extensión. Cuando flexiono, se traba mi dedo, con mucho trabajo logro extenderlo y se destraba. Pero hay diferentes grados. Y no solamente es privativo del adulto, también se puede presentar en niños, como está la imagen de abajo a su izquierda,
en niños pequeños, sobre todo en pulgares, en los menores de 3 años. Desde el punto de vista anatómico, nada más para recordarles, cada uno de los flexores que pasan a través de un túnel en la palma de la mano y en los dedos, estos tendones se movilizan y se deslizan sin problema a medida que se flexionan y se estiran. Estos tendones están envueltos en un túnel que se conoce como la vaina del tendón. Y entonces, en las imágenes esquemáticas ustedes ven que para que este movimiento se realice, pues también existen una serie de engrosamientos conocidos como poleas. Está la polea A1, la polea A2, etcétera. Y cuando se produce un dedo en resorte, dedo en gatillo, la polea que está básicamente inflamada a través de donde se forma el nódulo que ustedes ven allá, es la polea A1 localizada entre la cabeza y la base de la primera falange. Por esto es que el paciente piensa que se le traba a nivel de la falange y el atrapamiento está a nivel de la polea A1. Estas poleas son bandas de tejido que sostienen a los tendones flexores, que en condiciones normales trabajan para facilitar el movimiento de flexión y extensión. Pero la polea que está en la base del dedo, entre la cabeza metacarpiana y la base de la primera falange, es conocida como polea A1, y esta es la polea afectada en la gran mayoría de los casos. Los factores que pueden aumentar, volvemos al uso y abuso de la tecnología. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta afección incluyen, desde el punto de vista médico, son personas con determinadas afecciones médicas, no necesariamente con enfermedad prolongada de afección. Y en este caso, los factores, las patologías que desde el punto de vista o comorbilidad pueden afectar esto están la diabetes y la artritis reumatoide o como enfermedad inmunológica. Esto es con relación a enfermedades. Ahora, tengo un paciente que realiza N número de horas con su celular, con su iPad, con la computadora. El uso repetido y durante tiempo prolongado puede afectar esta vaina y la polea del dedo que se afecte. Y son actividades enérgicas que emplean la mano y esta afección se presenta después del uso enérgico de los dedos o bien de los pulgares, como en la gran mayoría de los casos. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Pues bueno, inicialmente el paciente refiere dolor, un poco de hipersensibilidad sobre la vaina del tendón, luego viene el engrosamiento o inflamación de la vaina y puede ser que el dedo en el momento de realizar la posición de flexión o al apretar algo queda en posición de gatillo, se flexiona y luego cuando se le estira. Y ahorita vamos a ver los grados que hay de este tipo de afección. Bueno, en esta imagen les tengo señalado cuáles son los grados que existen en relación a esto, y los grados sirven para determinar el tipo de tratamiento. Cuando nuestro paciente llega con dolor a nivel de la base de cualquiera de los dedos, hay una historia de atrapamiento, pero que no lo podemos demostrar en el examen físico y solamente palpamos dolor a nivel de la banda de la polea 1, decimos que es grado 1. Si el paciente tiene un grado 2, entonces el paciente puede flexionar y extender y hay un atrapamiento demostrable, pero la extensión activa del dedo es posible. O sea, el paciente puede trabar y destrabar su dedo. ¿De acuerdo? Ese es el grado 2. Ese es el dedo en gatillo pasivo. El grado 3 es el dedo en gatillo activo, donde ya existe un atrapamiento demostrable. La extensión activa por parte del paciente ya no es posible y hay una incapacidad de flexión completa cuando se produce el atrapamiento. ¿Sí? Ese es el grado 3. Y el grado 4 es cuando prácticamente hay un atrapamiento demostrable y una contractura fija en flexión a nivel de la interfalángica proximal. Esto es entre la cabeza y la falange proximal del dedo afectado. Entonces son 4 grados. Grado 1, el grado más leve. Grado 2, un atrapamiento demostrable, pero el paciente todavía puede realizar un movimiento completo, pero queda atrapado.
el grado 3 ya hay un atrapamiento demostrable, pero la extensión activa no es posible. En el grado 4, pues ya hay una contractura fija en flexión. Por lo general, el tratamiento inicial para este paciente no es sin cirugía, no necesariamente son quirúrgicos. ¿Cuál es el tratamiento? El descanso, dejar reposar la mano, evitar actividades que empeoren la afección, utilización de férulas específicas, los ejercicios de estiramiento son importantes, la indicación de medicamentos desde el punto de vista farmacológico, analgésicos, antiinflamatorios, y un procedimiento que a nivel de especialidad funciona muy bien es infiltrar la vaina, como está señalado en las dos imágenes de abajo, a través de la aplicación de esteroides, perdón, básicamente tratando de romper la adherencia de la vaina que provoca la contractura en flexión y disminuir el proceso inflamatorio con aplicación de esteroides mediante infiltración en el dedo o sitio afectado, que puede ser el pulgar, el anular, pero les repito, puede ser en el dedo índice, en el dedo medio, en el anular y en el pulgar. En el meñique es poco frecuente, o casi nunca hemos visto, pero en los demás dedos sí. Y de todos los dedos de la mano, los más frecuentes son el pulgar y el anular. Si nuestro tratamiento no mejora, con nuestro tratamiento conservador el paciente no mejora, pues entonces si el dedo no mejora con el tratamiento no quirúrgico, hay que considerar la cirugía, que consiste en la liberación de esa vaina, como en el caso de la tendosinovitis de Kervain, y como ustedes observan, el sitio de atrapamiento es en la palma de la mano, donde palpamos el nódulo o donde prácticamente se realiza el problema a nivel de la polea A1. Por eso es importante conocer la anatomía básica de la mano para poder identificar este sitio. Se realiza una incisión transversal, como se muestra ahí, liberando y recortando la vaina y luego asegurándonos que el tendón flexor tenga un completo mediante la exploración del dedo. Y este procedimiento quirúrgico se conoce como tenolisis o liberación de la vaina tendinosa del dedo afectado. No se sutura la vaina, únicamente se libera, se abre en el sentido longitudinal como si fuéramos a abrir como si fuéramos a liberar un doblez de papel y dejamos libre el tendón, nos aseguramos del movimiento, corroboramos el deslizamiento completo de ese tendón flexor y suturamos la piel. Como ustedes observan en algunas imágenes relacionadas con procedimientos quirúrgicos, las incisiones de la mano requieren una precisión requieren una alta precisión, por lo tanto muchos cirujanos preferimos utilizar a través de una pluma estéril como si fuera un marcador, realizar el marcaje, que es lo que se señala alrededor de la incisión en color moradito, que es un marcador quirúrgico para delimitar muy bien la incisión donde la voy a realizar o qué tipo de incisión voy a hacer. Siempre es conveniente hacer un trazo de la incisión para poder ir sobre esas líneas. Entonces, el objetivo del tratamiento es liberar totalmente la vaina. Entonces, ustedes observen ahí, es un dedo medio en la primera, en la segunda es un dedo pulgar y en la tercera es un dedo anular. Desde el punto de vista del tratamiento de rehabilitación, estos pacientes no se quedan nada más, ya sea con tratamiento conservador o quirúrgico. Es muy importante la rehabilitación porque al paciente se le indica el movimiento completo. Tiene que realizar ejercicios de movilidad para evitar la rigidez de las articulaciones del dedo afectado. Y los pacientes a los que se someten a cirugía definitivamente experimentan una mejoría significativa en la función de ese dedo o de los dedos afectados, porque puede ser más de uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? En relación al dedo en gatillo, por favor. Sí, doctora, ¿puede no haber dolor? A ver, Jimena, no te escucho, hija, por favor. Perdón, ¿puede no haber dolor? No. Bueno, normalmente el paciente acude porque tiene dolor, pero realmente el paciente va porque tiene dolor en cualquiera de los grados, ¿no?
y es muy difícil que un paciente con un dolor en grado 1 vaya a consultar. Piensa que es un dolor cualquiera que se va a pasar y por lo general consultan cuando prácticamente el dedo ya se está trabando. Es cuando les preocupa que se traba el dedo, aunque no tengan dolor. Entonces, el paciente en grado 1 a lo mejor consulta con un médico general o un médico familiar, y por eso es importante conocer los grados para poder orientar al paciente. Si tiene un grado 1, como su desinflamatorio, restrinja esta o cual actividad, haga ejercicios de flexo-extensión, los tratamientos de fisioterapia con calor, ultrasonido, etcétera, que todo esté encaminado a disminuir el proceso inflamatorio para evitar que llegue al grado 2. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien, Jimena. ¿Otra pregunta? ¿No? No hay ninguna pregunta. ¿Quedó claro todo? Entonces, vamos a hacer un resumen de las 3 patologías que vimos en relación a las lesiones tendinosas de la mano. Las lesiones tendinosas de la mano las dividimos en lesiones tendinosas localizadas a nivel del pulgar, del estiloides radial, conocida como tendosinovitis o tendinitis del estiloides radial, básicamente 2 tendones del pulgar, extensor y abductor, envueltos en una vaina, que sufre un proceso inflamatorio relacionado con movimientos repetidos a nivel de la muñeca. ¿Maniobras específicas para determinar cada una de ellas? Sí. En el caso de la enfermedad de Kerbein, bueno, pues tenemos la maniobra de Finkelstein, que es muy específica, y esa maniobra es característica para realizar el diagnóstico o corroborar nuestro diagnóstico de tendosinovitis de Kerbein. Tratamiento conservador en la gran mayoría y tratamiento quirúrgico, nuestra segunda opción para derivarlo con el especialista. Recomendaciones en relación a la causa desencadenante, la administración de antiinflamatorios, la administración de calor, de orientarlo hacia un proceso de rehabilitación para mejorar y evitar que llegue a un procedimiento quirúrgico. En el caso de derivarlo al segundo nivel de atención, cuando escuchen ustedes que ese paciente ya fue infiltrado, es parte de su tratamiento, la aplicación de corticoide a nivel de ese sitio para disminuir el proceso inflamatorio. La segunda tendosinovitis que vimos es relacionada con el atrapamiento de los de uno o de más de un dedo en relación a la vaina sinovial del flexor de los dedos a nivel de la polea A1, que causa lo que conocemos como dedo en resorte o dedo en gatillo, localizado básicamente a nivel de la articulación metacarpofalángica, prácticamente en la base del dedo, a nivel de las cabezas metacarpianas, donde el paciente al realizar flexión y extensión tiene esa sensación de atrapamiento o chasquido a nivel de cualquiera de los dedos. ¿Cuáles son los dedos más afectados en la tendosinovitis estenosante? El pulgar y el anular. Pero se puede afectar cualquiera de los 4, el anular, el medio, el índice y el pulgar. El tratamiento, por lo general, también en sus fases de inicio es conservador. El tratamiento quirúrgico es cuando el paciente ya está en un grado 3 o grado 4, donde el atrapamiento es francamente invisible y donde ya no hay, donde el paciente ya es poco probable que responda a tratamiento conservador. Y la tercera patología relacionada con la mano, que es una de las patologías de neuropatía compresiva periférica más frecuente, es el síndrome de túnel carpiano o neuropatía compresiva del nervio mediano, donde también por el uso excesivo o por la actividad profesional o laboral o de recreación, nos condiciona una posición forzada de la muñeca, nos puede llevar a un proceso inflamatorio a nivel del túnel del carpo, engrosando el ligamento transverso que comprime el principal nervio sensitivo de la mano, que es el nervio mediano, y que desde el punto de vista diagnóstico, que nos corrobora los síntomas son totalmente diferentes. El nervio mediano, el paciente tiene la movilidad completa de la mano, sin embargo, su principal síntoma es dolor y hormigueo en la mano. Y en los casos crónicos pueden presentar disminución en la fuerza por atrofia o hipotrofia de los músculos de la región tenar inervada en ese trayecto por el nervio mediano. El tratamiento quirúrgico para los pacientes con el síndrome del túnel del carpo es cuando ya existen datos francos a través de un estudio conocido como electromiografía, en donde realmente el pronóstico dependerá del grado de atrapamiento o del grado de denervación que tengamos reportado en este estudio,
lo cual va a orientarnos hacia el envío de ese paciente para que reciba el tratamiento quirúrgico si en las fases de inicio el paciente no mejoró o sus síntomas son progresivos. Los estudios de imagen habitualmente para cualquiera de estas patologías, en el caso de las tendosinovitis, ya sea Kervain o en el caso, básicamente en el Kervain, podemos apoyarnos con un estudio de ultrasonido porque va a haber partes blandas. Los estudios radiológicos, en el caso del túnel del carpo, solamente nos sirven básicamente a nivel de columna cervical para descartar patología compresiva a nivel de la columna cervical. Y en el caso de del pulgar o dedo en resorte, realmente los estudios de imagen, ultrasonido, rayos X, no nos son de utilidad. El diagnóstico es eminentemente clínico. Las tres patologías pueden concluir como tratamiento final en un procedimiento quirúrgico, pero esto dependerá del estadio que se detecta, de la evolución del paciente y finalmente de sus síntomas de empeoramiento ante un tratamiento conservador que no funcionó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no hay ninguna. La segunda parte de esta clase, ¿no? Muy bien. Voy a compartir la pantalla con la segunda parte, que es muy sencilla también, lo van a encontrar ustedes, pero así como estas son algunas de las situaciones que muchas veces nos ponen pues más que nada en cuestión de tratamiento y de diagnóstico con relación a la consulta general. De medicina general. Cuando hablamos de un síndrome de dolor articular agudo, hablamos, ¿por qué es un síndrome? Porque el síndrome articular agudo, desde el punto de vista, de las afecciones del sistema musculoesquelético, pues como su nombre lo dice, se puede localizar a cualquier nivel. El síndrome de dolor articular agudo es un síndrome de dolor localizado en una o más articulaciones que puede tener una o varias causas. Vamos a revisar desde el punto de vista de dolor articular aquellas patologías relacionadas con la osteoartrosis o osteoartritis degenerativa, como se le conoce, los sitios de afección más frecuentes para que puedan ustedes tener las herramientas desde el punto de vista clínico de diagnóstico para poder orientar y derivar a ese paciente a un tratamiento seguro, a un tratamiento definitivo y con los señalamientos de algunos procedimientos que actualmente se utilizan. Desde el punto de vista del dolor articular, estas son las tres regiones de la anatomía de nuestro organismo que sufren mayor afección. En el miembro superior, a nivel del hombro, estas dos articulaciones son las que pueden sufrir deterioro a causa de un proceso degenerativo relacionado habitualmente con la edad, que son la acromioclavicular y la glenohumeral. Más la acromioclavicular que la glenohumeral. En la rodilla se puede afectar básicamente la femorotibial y también la patelofemoral, pero la femorotibial o la articulación de la rodilla que presenta artrosis es mucho más frecuente. Y la tercera parte corresponde a la articulación de la cadera, en donde también existe lo que conocemos como oxartrosis o artrosis de la articulación de la cadera. Desde el punto de vista de algunos artículos, pues el dolor articular es un síntoma muy frecuente que dificulta las actividades y el día a día de cualquier persona. Puede referirse a la rodilla, al codo, a la muñeca, etcétera, en forma de dolor, rigidez, inflamación, que va a disminuir o limitar la realización de muchas actividades. Y el dolor, como ustedes saben, puede afectar factores tan importantes en la calidad de vida como son el sueño, el hecho de tener un buen descanso. Cuando una persona tiene dolor, es una persona que además del déficit del sistema inmunológico por el propio dolor, la angustia y la tensión, no puede tener una calidad de vida porque se alteran el sueño, se alteran sus actividades diarias y esto, por supuesto, repercute en lo general.
Hay algunas patologías que son causas de dolor, como en el caso de la artritis reumatoide, en donde hacemos diagnóstico diferencial, pero como ustedes saben, la artritis reumatoide es una enfermedad de origen inmunológico que se presenta sobre todo en mujeres y en mujeres jóvenes a partir de los 30 años, a diferencia del dolor articular por osteoartrosis que se presenta en personas por arriba de los 50 años. ¿De qué dependen los síntomas? Los síntomas, bueno, van a depender de la articulación afectada, pero que se caracterizan porque el dolor está alrededor de esta articulación. Según este autor, la artrosis suele afectar más frecuentemente a las rodillas, puede haber en las muñecas, puede haber en los dedos, en las manos, en las caderas, pero preferentemente afecta a las rodillas. Y en cuanto a la artritis reumatoide como diagnóstico diferencial, pues afecta a articulaciones pequeñas, la edad es una parte muy importante, se presenta a partir de los 30 años a diferencia de la artrosis y su origen es diferente. Entonces, cuando tengamos un paciente que refiere a un dolor articular, tenemos que hacer una buena historia clínica para llegar al diagnóstico correcto de acuerdo a nuestra historia clínica. Nos vamos a referir en particular a la artrosis acromioclavicular y a la glenohumeral. Las dos pueden ser afectadas por artritis o artrosis. El término que utilicemos es correcto. Tanto la osteoartritis como la osteoartrosis son términos similares y por lo general a nivel de las articulaciones del hombro hay tres causas que afectan a estas. En primer lugar está la osteoartritis o osteoartrosis o enfermedad articular de tipo degenerativo, donde hay una destrucción del cartílago articular, se presenta por lo general en pacientes por arriba de los 50 años y entre las dos es mucho más común la artrosis acromioclavicular que la glenohumeral. En la artritis reumatoide, a diferencia de esta es una enfermedad inflamatoria de tipo sistémico, poliarticular y afecta ambos lados del cuerpo. Y también la artrosis postraumática, que es aquella que ocurre después de una lesión o fractura o luxación, y en particular la lesión del mango rotador. En relación al hombro, el síntoma más común que va a presentar cualquier paciente con un síndrome articular es el dolor. El dolor que aumenta con la actividad, puede ser de inicio lento, pero es progresivo. Y cuando está afectada la glenohumeral, en el caso del hombro, el dolor está localizado a nivel del hombro o de la espalda. En algunas ocasiones, como muchos pacientes, como la gente muchas veces lo relaciona, sin que haya una evidencia científica, relacionan los dolores articulares con el clima. Hay frío, hay humedad, me duele más. Hay mucho calor, me duele menos. Pero al día de hoy les puedo mencionar lo que una servidora sabe es que científicamente no hay algo demostrado que relacione el dolor con el clima. Si hablamos del dolor a nivel de localización con relación a la acromioclavicular, la artrosis acromioclavicular, el paciente con artrosis de la acromioclavicular localiza su dolor en la región anterior del hombro. La movilidad limitada es un síntoma común en cualquiera de los procesos artrósicos, cualquier articulación que este sea, y en el caso del hombro, el paciente lo refiere al efectuar el movimiento de elevación para peinarse, para vestirse, para colocarse la ropa interior, en el caso de las mujeres, a realizar el cierre en la parte de atrás o subirse el cierre de la ropa. Bueno, es un síntoma relacionado con dolor porque hay una movilidad limitada. No llega mi mano a la parte de atrás, no llega mi mano, tengo que colocar la cabeza hacia abajo para peinarme porque realizar la elevación y la abducción del hombro resulta dolorosa. Desde el punto de vista diagnóstico, aquí sí los estudios radiológicos para cualquier proceso artrósico degenerativo que sospechemos en cualquier articulación, los estudios radiológicos contemplados son elementales. Aparte del examen físico que tenemos que realizar y evaluar dolor, sitio de dolor, movilidad activa, movilidad pasiva, condiciones de la piel, condiciones, la observación de la masa muscular, los estudios de imagen que nos apoyan para corroborar nuestro diagnóstico son básicamente las radiografías simples y en algunas ocasiones, como en el caso de las lesiones de la acromioclavicular, es el ultrasonido. Es muy importante revisar los rangos de movilidad de manera activa. Yo le pido al paciente que realice los movimientos
y de manera pasiva los realizamos el médico examinador. Y obviamente tenemos que revisar o percibir cuándo, en qué movimiento de la exploración física nuestro paciente refiere dolor o cuando el dolor es es más evidente. En todos los procesos articulares degenerativos o artrósicos, por lo general, si nos concentramos a nivel del hombro, el tratamiento se divide básicamente en dos partes, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. ¿De qué depende uno o el otro? Del grado de artrosis que este paciente tenga, de sus limitaciones y el grado de destrucción articular que la articulación tenga. El tratamiento conservador, por lo general, consiste en todas estas medidas que hemos revisado a lo largo de muchas de estas patologías, en la administración de antiinflamatorios, la terapia física y rehabilitación, de manera secundaria el reposo de la extremidad durante un tiempo determinado, porque no podemos dejarla inmovilizada mucho tiempo. Y finalmente, cuando esto no resulta, pues hay procedimientos quirúrgicos que consisten en artroscopía a nivel del hombro y bien, en algunos casos, el reemplazo articular o la realización de artroplastia de esa articulación. En el tratamiento conservador, para nosotros, desde el punto de vista del primer nivel de atención, es importante conocer aquellas sustancias o aquellos medicamentos que recomiendan las guías de práctica clínica, teniendo como opción el diclofenaco, los derivados de la COX-2 en primero y segundo lugar, así como el ibuprofeno y el paracetamol. Es importante realizar un interrogatorio en nuestra práctica, porque ustedes saben que aquellos pacientes que vienen con un síndrome de dolor articular por un proceso de artrosis degenerativa, por lo general tienen alguna comorbilidad en donde pueden estar tomando medicamentos para alguna cardiopatía, para diabetes, hipertensos, y pues es importante conocer desde el punto de vista terapéutico las alergias y la asociación o reacciones adversas cuando asociamos algún medicamento. En lo particular, les puedo comentar que los AINES derivados de la COX-2 hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes cardiópatas porque por lo general tienden a elevar la presión arterial y por lo tanto hay que hacer una muy buena indicación terapéutica. En el primer nivel de atención está contemplado la administración de los AINES en lo general, el ibuprofeno y como coadyuvante para el dolor, el paracetamol. La terapia física y rehabilitación también es importante y cuando no hay mejoría, pues el tratamiento quirúrgico puede corresponder al segundo o incluso cuando se decide realizar una artroplastia y la colocación de una prótesis a nivel del hombro, pues esto ya corresponde a una cirugía de alta especialidad. La segunda articulación que vamos a ver es la osteoartritis o osteoartrosis de la cadera, también conocida como coxartrosis. Es correcto decir coxartrosis derecha y me refiero a una artrosis de la cadera derecha. Lo que no es correcto es decir coxartrosis. ¿Qué no sería correcto? Si digo coxartrosis derecha, si coxartrosis de la cadera, pues sería repetitivo, ¿no? Porque la coxartrosis ya lleva implícito. Entonces, eso es lo correcto. Epidemiológicamente está descrito que, pues actualmente, si no es que más, hay 10 millones en el caso de los Estados Unidos con diagnóstico de esta patología. Dentro de los factores de riesgo, porque hay artrosis, coxartrosis idiopática o primaria, que nos puede condicionar el proceso degenerativo a nivel de la articulación de la cadera. Pues obviamente a mayor edad, mayor riesgo. El problema del sobrepeso, porque está en una articulación igual que la rodilla, como vamos a ver, que está cargando todo nuestro peso. Antecedentes de lesiones previas del cartílago articular por alguna lesión traumática o por alguna enfermedad infecciosa o por una artritis séptica, etcétera. Y todo esto, bueno, pues de riesgo que nos pueden en un momento dado condicionar la aparición de una osteoartrosis o coxartrosis. Osteoartrosis de la cadera o coxartrosis. Sin embargo, puede haber esta aún sin factores de riesgo. Desde el punto de vista de sus síntomas, ¿cómo se manifiesta un paciente que inicia dolor a nivel de la cadera? El paciente suele acudir con nosotros cuando tiene rigidez y dolor, pero lo refiere a nivel de la ingle o en la parte posterior de la cadera, como está en la imagen de abajo a la derecha, en donde el paciente se toca atrás y entonces
Esto muchas veces, ante la falta de experiencia, nos hace pensar que el paciente tiene una lumbalgia y lo que el paciente tiene es un dolor en la cadera. Esa actitud de dolor que se refiere tomando la mano a nivel de la cintura y que lo lleva hacia atrás, pues es cadera, no es columna, para poder diferenciar entre lo que el paciente refiere y lo que podemos encontrar. No siempre el dolor es intenso, es un dolor progresivo, insidioso, me duele un poco, pero no me limita, va aumentando y va aumentando, de tal modo que el dolor aumenta con el movimiento, pero cuando el paciente hace reposo mejora. Sin embargo, este dolor puede trastornarse en progresivo o severo con cualquier movimiento y finalmente ocasionar debilidad muscular y consecuentemente la claudicación o cojera por el mismo dolor. La artrosis de la cadera, les repito, es de aparición insidiosa, no es súbita. Es un dolor que va progresando, no es un dolor tan limitante, pero conforme va avanzando, el dolor va siendo cada vez mayor y la limitación es progresiva. Y en algunas ocasiones el paciente refiere no solo a este nivel, sino dolor en el trayecto de la zona medial del muslo y a veces su primera manifestación es en la cara interna de la rodilla por compresión del nervio femorocutáneo a nivel de la cadera por el grado de destrucción. Desde el punto de vista del tratamiento, como todas las artrosis o la gran mayoría, nos los dividimos en tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. El tratamiento conservador o no quirúrgico de la coxartrosis, si lo detectamos o está el paciente en un estadio temprano de la enfermedad, utilizamos antiinflamatorios, obviamente reducimos el peso, inclusive aún en pacientes con un peso adecuado, pues hay que investigar su índice de masa corporal, el tipo de actividades. Utilizamos aparatos de descarga como lo es el bastón y el bastón se utiliza en el lado contralateral al lado afectado. La utilización de terapia física, los ejercicios de flexión y extensión de cadera a través de bicicleta estacionaria son excelentes para disminuir o reducir el dolor en el caso de que estemos en un estadio temprano. Sin embargo, a veces esto es un poquito difícil de diagnosticar porque el paciente no acude prácticamente en esta etapa. Cuando el procedimiento quirúrgico ya está indicado, esto es en casos avanzados, como ustedes ven en las imágenes radiológicas, en la imagen central de la cadera, ustedes ven que hay una franca disminución del espacio articular, una línea de esclerosis en el acetábulo, hay osteofitos en toda la cabeza femoral, y estamos hablando de que además de esto puede haber otra serie de alteraciones, gran daño articular, y en este caso ya no hay posibilidades de tratamiento conservador. Y lo que está indicado hoy por hoy para el tratamiento de la artrosis grado 3, grado 4 a nivel de la cadera, junto con la edad del paciente, es la colocación de un implante o prótesis total. En las otras imágenes ustedes observan cómo están los dos componentes que son el componente acetabular y el componente femoral, compuestos por metal y plástico, generalmente es poliuretano. Sin embargo, hay infinidad de modelos de prótesis de cadera, de cerámica, o combinados, como se les llama, híbridos, pero actualmente para una coxartrosis avanzada en el caso del adulto mayor, el tratamiento indicado, a no ser que hubiera alguna contraindicación absoluta para el procedimiento, es la artroplastía total de cadera, cualquiera que sea el modelo, etcétera. Pero hay que poner dos componentes, el acetábulo y el fémur. El tercer componente del síndrome articular agudo, bueno, pues es hoy por hoy la osteoartrosis degenerativa, que es mucho más frecuente que la artrosis de la cadera. Esta es mucho más frecuente. La gonartrosis o osteoartrosis degenerativa de la rodilla es la forma más común de osteoartrosis en la rodilla. Es una enfermedad degenerativa progresiva donde hay una lesión gradual del cartílago articular que se presenta a partir de la edad media en el adulto mayor y también puede estar ocasionada por artritis reumatoide o en el caso de la artrosis postraumática por una fractura a nivel de la rodilla. Como ustedes observan en las imágenes, la primera imagen muestra un cartílago sano. Acuérdense que el cartílago se nutre a través de la membrana sinovial. El cartílago es totalmente avascular, por esto una vez que se destruye no hay manera de recuperarlo.
En la imagen del lado derecho, ustedes observan una radiografía en anteroposterior de una rodilla, en donde si ustedes observan el espacio articular entre los cóndilos y la meseta tibial, el espacio medial o el espacio interno o femorotibial interno, pues francamente está disminuido en comparación. ¿Perdón? ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Gracias. En las imágenes radiológicas corresponden a una deformidad en varo o genovaro, donde el espacio medial está cerrado y el espacio lateral de esa rodilla está francamente abierto. Y en la segunda imagen hay una disminución absoluta con una zona de esclerosis y osteofitos del espacio medial en comparación con el lateral. Cuando se cierra el espacio medial, a esa deformidad le llamamos genovaro. Ahorita vamos a ver algunas de estas que son un componente condicionante de esta deformidad. Cuando hablamos, de los síntomas en relación a la gonartrosis u artrosis degenerativa de la rodilla, los pacientes se presentan con síntomas que han sido graduales: el dolor, la inflamación, la dificultad para levantarse, el dolor para sostenerse de pie, el dolor alivia con el reposo, se incrementa en alguna determinada posición, ya sea caminando. Puede haber debilidad o sensación de inestabilidad cuando se apoya la rodilla. Y finalmente también con signos de interrogación, les pongo ahí es que cuando hay mucha humedad tengo mucho dolor. Pero pues científicamente no hay una relación exacta entre dolor articular y cambios en la temperatura ambiental. La primera imagen a su izquierda muestra una rodilla con un espacio articular normal y la segunda es una deformidad en valgo, donde si ustedes observan la superficie lateral entre el cóndilo y la meseta tibial, hay una franca disminución del espacio articular lateral femorotibial. Ese es un geno valgo, porque la rodilla está en forma de X hacia adentro. Vamos a ver luego algunas imágenes. En la imagen del lado derecho tenemos una rodilla con geno varo con una franca disminución del espacio femorotibial medial. Y aquí, nada más para señalarles desde el punto de vista clínico qué es lo que observamos. Las dos primeras imágenes corresponden a un adulto mayor con una deformidad en varo en una y en ambas rodillas, y la segunda corresponde a un adulto con una deformidad en valgo. Entonces, desde el punto de vista de la exploración física, es muy importante hacer un examen físico con las rodillas descubiertas, observar el patrón de marcha, observar la alineación de las extremidades para determinar hay varo, hay valgo, cuál es su rango de movilidad, hay procesos inflamatorios, se mueve la rodilla, está rígida, camina con una contractura en flexión. Por eso es importante observar el patrón de marcha del paciente y pedirle que se descubra las rodillas o colocarle una bata de exploración clínica que nos permita visualizar prácticamente toda la extremidad para poder determinar el eje mecánico, determinar si existen algunas condiciones que trastornan la marcha y el tipo de marcha que el paciente realiza. Y desde el punto de vista radiológico, que nos corresponde en el primer nivel de atención para el manejo de la gonartrosis cuando tengo un paciente clínicamente con alguna de las deformidades anteriormente señaladas, que tengo que hacer como médico general para referir a este paciente, si así lo decidiera, pues un examen radiológico simple. Aquí es importante determinarles que las radiografías, siempre y cuando el paciente pueda o esté en la capacidad de, se le solicita las radiografías de ambas rodillas en posición de pie o parado en anteroposterior. Esto nos permite visualizar el contacto de las superficies articulares con todo el peso apoyado en los pies para determinar el grado de alteración que hay en esas rodillas. Y la proyección lateral puede ser con el paciente acostado, pero siempre con una flexión de 10 a 20, 40 grados, de lo que dependa, pero siempre será la radiografía en anteroposterior con el paciente parado, con todo su apoyo y descarga. Y la lateral con flexión puede ser acostado. En el segundo nivel de atención, entonces, dependiendo de nuestro diagnóstico, vamos a solicitar un ultrasonido o inclusive una resonancia magnética. Pero en el primer nivel de atención, ante una deformidad angular de la rodilla, ya sea varo o valgo, en un adulto mayor con dolor,
el médico general, el médico familiar está obligado a solicitar de entrada estas radiografías simples en esta posición para poder determinar el grado de afectación desde el punto de vista radiológico y, por supuesto, poder referir de manera adecuada a ese paciente a quien corresponda. Los estudios de imagen de ultrasonido y resonancia magnética ya corresponden al segundo nivel de atención. En las imágenes radiológicas que ustedes tienen en la pantalla, tienen la primera imagen, corresponde a un proceso artrósico, pero si ustedes observan de manera detenida la interlínea articular entre el fémur y la tibia, francamente no hay una disminución de ninguno de los espacios. Sin embargo, la imagen muestra la formación de osteofitos a nivel medial en la meseta tibial, en el cóndilo, igual en el cóndilo lateral, en la meseta tibial lateral, y las líneas blancas que se observan en la meseta tibial no son más que nada una esclerosis por degeneración del cartílago articular. En las otras dos imágenes, como bien señala ahí la imagen, dice con apoyo, sí, con apoyo es muy diferente, una artrosis con un genovaro porque está disminuido y cerrado el espacio femorotibial medial, igual que en la segunda imagen hay una zona esclerosa muy importante con una franca disminución de la interlínea articular entre el fémur y la tibia. Desde el punto de vista de tratamiento, el tratamiento no quirúrgico conservador en fases iniciales de la artrosis, pues obviamente tenemos que influir en nuestro paciente para modificar su estilo de vida, que incluye el control de su peso, el control de sus comorbilidades. Dentro del ejercicio, lo recomendado para el adulto mayor es el ejercicio aeróbico de bajo impacto. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico de bajo impacto? La caminata en superficies adecuadas, como son el pavimento o superficies adecuadas para realizar caminata de mínimo de 30 minutos, durante 5 días a la semana, con un máximo de 6 o 7 días, pero mínimo son 150 minutos de ejercicio distribuidos a lo largo de una semana. El uso de bicicleta estacionaria, hay quienes tienen la posibilidad de realizar ejercicio aeróbico de bajo impacto, como lo es la natación, pero obviamente correr, trotar y algún ejercicio aeróbico de alto impacto queda totalmente prohibido para un paciente que tiene un proceso artrósico en cualquiera de las articulaciones de la extremidad inferior. Obviamente, la utilización de soportes externos cuando se lo requiera, como una rodillera, la administración de antiinflamatorios, los recomendados en la guía de práctica clínica. Les recuerdo, para el primer nivel de atención está el ibuprofeno, está inclusive el diclofenaco y el paracetamol como analgésico. Los demás antiinflamatorios para el segundo nivel de atención, inhibidores de la COX-2, etcétera, bueno, pues ya vienen para el segundo nivel. También está muy en boga la administración de condroprotectores, como lo son la glucosamina y la condroitina, que lo único que hacen es un suplemento para mejorar el cartílago sano. No crean cartílago, no curan el cartílago dañado y mucho menos fabrican cartílago en donde ya hubo daño. Son únicamente condroprotectores. En algunas ocasiones también utilizamos la administración de corticosteroides vía intraarticular, y también está descrito actualmente dentro del tratamiento la administración de ácido hialurónico mediante la infiltración hacia la rodilla intraarticular a través de ácido hialurónico. El procedimiento a través de ácido hialurónico o hialuronato de sodio se conoce como viscosuplementación. Hay infinidad de marcas comerciales y que únicamente sirven para disminuir o aliviar el dolor, pero tampoco son curativos. Esto entra dentro del tratamiento inicial. También está descrito dentro de la medicina alternativa, que no es parte de nuestro ejercicio como médicos, en el caso de nosotros, está descrito como parte de una medicina alternativa la acupuntura y la magnetoterapia. Están descritos, sin embargo, pues está abierta la posibilidad de poderlos utilizar. En esta imagen central, únicamente para ejemplificarles cómo hacemos la medición del eje mecánico o cómo nos orientamos hacia las deformidades angulares de la rodilla. En la primera imagen tienen ustedes un paciente con un eje mecánico alterado, en donde hay una deformidad en varo. En la segunda imagen, una deformidad en valgo o hacia adentro. Y en la tercera imagen, pues es el ángulo
el eje mecánico que medimos, tomando como puntos de referencia el centro de la cadera, el centro de la rodilla y el centro del tobillo, que debe caer en el segundo dedo. Si tuviéramos una plomada como hacen los albañiles, para tomar desde casi el centro de la cadera, la plomada debe caer en el centro del tobillo, en el dedo gordo. Pasar por el centro de la rodilla y por el centro del tobillo. Cualquier alteración hacia afuera, valgo, y hacia adentro, varo. Ese es el objetivo de presentarles esta imagen. También la rodilla desde el punto de vista de procedimiento, es mucho más frecuente actualmente la colocación de prótesis de rodilla que la prótesis de cadera, en orden de frecuencia. El tratamiento quirúrgico, pues para la rodilla existen muchas opciones, desde la artroscopía como un método diagnóstico y terapéutico en fases iniciales, hacer osteotomías, como muestra la imagen radiológica que tiene una placa con tornillos para la corrección de la deformidad angular, y finalmente la colocación de un implante parcial o total y la colocación de injertos de cartílago, que está todavía en estudio, a través de un reemplazo total de rodilla. Estas imágenes muestran los diferentes procedimientos, cómo se realiza una artroscopía, cómo se realiza la colocación de una prótesis en la segunda imagen ante una deformidad en varo y su resultado después de la artroplastia total, una imagen en anteroposterior y lateral de los dos componentes de la rodilla, el fémur y la tibia, una imagen esquemática de cómo queda la prótesis de rodilla, una osteotomía, y en casos excepcionales se está utilizando la prótesis unicompartamental, en el caso del genovalgo para el tratamiento de la artrosis por genovalgo, pero no es lo más común. Lo más común es la prótesis total de rodilla para las deformidades angulares y con una artrosis avanzada en el caso de que esta fuera la indicación del procedimiento. Pero no todos son prótesis. Hoy por hoy sí siguen siendo prótesis, sin embargo, actualmente se están haciendo nuevos horizontes hay nuevos horizontes en el tratamiento a través de investigaciones para encontrar la mejor manera de tratar el proceso artrósico degenerativo, básicamente de la rodilla. Cada día hay nuevas drogas, se está investigando sobre el trasplante de cartílago. Y esta imagen se las puse para que ustedes vean por qué es importante desde el punto de vista de la prevención, disminuir de peso, hacer ejercicio, tener un estilo de vida saludable para evitar este problema degenerativo en la rodilla que al final, después de determinada edad, por lo general a partir de los 60 años, cuando hay un proceso degenerativo más o menos importante, hoy por hoy la única solución es una cirugía colocando un reemplazo total de rodilla. La composición del cartílago hialino, solo para recordarles, bueno, acuérdense, el cartílago está compuesto por los condrocitos, colágeno tipo 2 y proteoglicanos. Pero el 65% del cartílago hialino es agua. Entonces, como ven, esta composición hace que nuestro cartílago sea susceptible a aquellos cambios en donde nosotros le colocamos más peso de lo habitual a nuestra rodilla o a nuestra cadera, en este caso en particular la rodilla, y pues por la misma composición del cartílago hialino, una vez que se destruye, pues realmente es muy difícil o prácticamente imposible que vuelva a aparecer cartílago ahí, porque el cartílago es totalmente avascular, les repito. Entonces, por esto es que la prevención resulta el mejor tratamiento antes de llegar al problema de tipo degenerativo, que por lógica vamos a tener, ¿por qué? Por edad. Es como pensar que nunca nos van a salir canas o no nos van a salir arrugas, ¿verdad? Bueno, forma parte de nuestro proceso de envejecimiento. Sin embargo, hay que tratar de mantener las articulaciones sanas mediante un peso adecuado, un ejercicio adecuado, sin sobrecargas, y cuando haya necesidad, la administración de medicamentos, los recomendados. Y bueno, y pues esta es parte de del conocimiento elemental que podemos tener como médicos generales en relación a los procesos degenerativos de las articulaciones. Acromio clavicular, síndrome del mango rotador, en el caso de la glenohumeral menos frecuente, pero también la hay, y en el caso de la cadera, lo importante que es diagnosticarlo a tiempo para poder referirlo, y cuya única solución en grados avanzados es un reemplazo total de cadera,
Y en el caso de la rodilla, el llegar a un diagnóstico de acuerdo a nuestra evaluación clínica, los estudios necesarios para solicitar y enviar al paciente, y que al día de hoy, entre todos los procesos degenerativos entre la cadera y la rodilla, es mucho más frecuente atender pacientes con artrosis de rodilla que con artrosis de cadera. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? Los tres. Sí, doctora. Sí, adelante. ¿La presencia o el que de vez en cuando existan chasquidos en la rodilla es señal de que puede haber una osteoartrosis futura? No, en los jóvenes el chasquido o el ruido en la rodilla por lo general es debido a un despulimiento a nivel de la superficie de la patela, que se conoce como condromalacia. En el adulto mayor, sí. Si hay sensación de chasquido, entonces tenemos que descartar que haya artrosis. Por eso es importante la solicitud de estudios radiológicos en las fases iniciales para poder determinar el estadio radiológico de la articulación. Ok. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta?